El castillo de Gormaz es una de las principales fortalezas de la provincia de Soria. El Cid fue señor de este castillo de Gormaz y desde aquí lanzó algunas algaradas contra los musulmanes. El año 1081, el rey Alfonso VI de Castilla estaba negociando la paz con el rey musulmán de Toledo. Pero las tierras de Gormaz fueron saqueadas por una cabalgada de jinetes musulmanes. La reacción del Cid no se hizo esperar y atacó las tierras de Henares. Enterado el rey Alfonso VI de esta acción de su caballero, pues no le gustó. Ponía en peligro esas negociaciones de paz y montó en cólera y castigó al Cid con el primer destierro. Las tierras de la provincia de Soria están íntimamente ligadas al cantar del mío Cid. Su geografía local está descrita en muchos de sus pasajes con rigurosidad y con detalle en algunos de ellos, hasta el punto de que don Ramón Menéndez Pidal supuso que el autor anónimo del poema pudo ser un juglar natural de San Esteban de Gormaz o de Medinaceli. La torre de Langa de Duero recuerda el pasado fronterizo de esta zona en el siglo XI y anuncia la vista de otras muchas que jalonan la comarca. Esta torre es el último vestigio del castillo que defendía el puente medieval que cruza el río Duero. Pasar por este puente de 12 ojos es rememorar uno de los momentos cruciales de nuestra historia, en la que el río no solo era fuente de vida, sino también lugar de frontera y enfrentamiento, y a la vez de intercambio cultural y económico entre musulmanes y cristianos. Integrada en la cultura del vino desde hace siglos, Langa de Duero, la Segontia Lanca celtíbero-romana, fue punto de choque entre árabes y cristianos que constantemente batallaron en esta franja de límite, donde su torreón recuerda el castillo de Álvaro de Luna. Su silueta domina este pueblo de interminables hileras de chopos a orillas del Duero y popular arquitectura castellana. El camino del Cid discurre por Alcoba de la Torre y Alcubilla de Avellaneda hasta San Esteban de Gormaz, que fuera señorío de Rodrigo y que cuenta con un importante patrimonio románico. La villa amurallada de San Esteban de Gormaz contaba con varios accesos, de los que solo queda este llamado Puerta de Castilla, también conocido como Aduana Vieja, al ser donde antiguamente se pagaban los impuestos sobre el paso de mercancías. San Esteban de Gormaz conserva el sabor de su pasado espléndido. Paseando por sus calles, nos encontramos con la cuna del románico en sus iglesias de San Miguel y Santa María del Ribero. Este templo, de nave única, ábside y galería porticada, declarado bien de interés cultural, fue construido en el siglo XII por el maestro Pedro, y en su interior contribuye a su belleza este artesonado decorado con abundantes relieves que representan un universo en pleno proceso de transformación.
Desde el pórtico de la iglesia del Ribero se divisa todo San Esteban de Gormaz, derramándose en cascadas de tejas árabes y zarceras, que son los respiraderos de las bodegas. El año 1081 traería a San Esteban la primera iglesia porticada de Castilla, una joya llamada San Miguel, que irrumpe en el panorama arquitectónico combinando su sobriedad con la ornamentación mudéjar. La iglesia de San Miguel fue construida por el maestro Julián mientras el Cid iba camino del destierro. En uno de los canecillos del templo, un monje labrado en piedra sostiene un libro con la fecha 1081. El pórtico está orientado hacia el mediodía. Era el lugar de reuniones concejiles, de actos litúrgicos, donde la cruz victoriosa convivía con recuerdos escultóricos del pasado moro aún reciente. El interior de la iglesia, que fue parroquia, convertida hoy en museo, nos muestra los murales de la capilla, descubiertos en 1987 y que pertenecen a la transición del románico al gótico. Esta talla de madera policromada del siglo XIII lleva el nombre de Virgen del Castillo, ya que apareció aquí, en el castillo de San Esteban, durante unas excavaciones. Junto a ella, esta cruz relicario de Jerusalén, de época desconocida, muestra las estaciones del Vía Crucis de la Pasión. La pila del baptisterio es del siglo XII. El Molino de los Ojos, que debe su nombre a los manantiales que lloran las aguas en sus alrededores, lo mandó construir la marquesa de Villena y condesa de San Esteban de Gormaz. Desde 1998, en que el ayuntamiento creara una escuela taller para rehabilitar su uso, el molino se ha convertido en un ecomuseo para disfrute de visitantes. Siguiendo el trazado del camino del Cid, entramos en Castillejo de Robledo, un pueblo donde los monjes guerreros del Temple establecieron su centro de operaciones en lo que se dio en llamar la línea defensiva del Duero. Su castillo templario, antigua alcazaba, hoy en ruinas, se levanta sobre sus silenciosas calles empedradas y muy cerca de la iglesia románica. Monumento histórico-artístico. Desde niños, los castellanos escuchan un relato que la tradición sitúa por estos parajes. Con las cinchas corredizas. El poema sitúa el dramático acto literario en el Romeral de Corpes, en los parajes de Castillejo de Robledo. En el poema, la afrenta se produce por la venganza de los infantes de Carrión, motivada por las burlas que reciben de los vasallos del Cid a consecuencia de un incidente con un león escapado al que no supieron hacerle frente. Naturalmente, a la cobardía de los infantes se une su ambición. La iglesia de la Asunción, de construcción tardo-románica, mantiene su belleza a través de los siglos. Su galería ha sido restaurada recientemente y tanto su pórtico como muros y otros elementos de acceso en el exterior presentan una tenue policromía. Su espléndido ábside, decorado con estrechas columnas y ventanas románicas, muestra en su interior claras influencias templarias, como los rombos ajedrezados que adornan su parte superior, así como restos de pinturas murales que representan dragones coloreados. Los canecillos están decorados con cabezas de hombres y animales y, según Gaya Nuño, allí se representa la escena más erótica que ha esculpido el románico.
nos dirigimos hacia el lugar en el que, según el cantar, tuvo lugar el ultraje a las hijas del Cid. Con las espuelas agudas, don ellas han mal sabor. Rompien las camisas en las carnes, a ellas amas a dos. Limpia salie la sangre sobre los ciclatones. Bueno, la tradición enclava la afrenta junto a la ermita de la Virgen del Monte. Solo el presentimiento de Félix Muñoz, primo de las hijas del Cid, salvaría a las jóvenes de una muerte cierta. Una vez rescatadas, fueron llevadas a San Esteban de Gormaz y conducidas por Minaya de regreso a Valencia con sus padres. No sé, José Luis Corral, esta historia de los infantes de Carrión, el león que se escapa, esta afrenta a las hijas del Cid, bueno, parece que tiene un poco así de cuento, ¿verdad? De leyenda. Sí, es un episodio muy dramático, ¿verdad? Muy literario, pero muy dramático, pero un episodio que probablemente nunca existió en la realidad porque las hijas del Cid nunca se casaron con los infantes de Carrión y por tanto, si nunca se casaron con ellos, difícilmente pudo tener lugar este episodio. Oye, si partimos también de que el poeta les da otros nombres que a él le parecen más bonitos, porque no se llaman Doña Elvira y Doña Sol. Sí, en el poema se llaman Elvira y Sol, pero en la realidad se llamaban María y Cristina. Claro. Ese era el nombre real de las hijas del Cid. Y se casan con otros señores. Pues sí, se casaron con un infante de Navarra y con un conde de Barcelona. Por eso hace bien el poema cuando al final dice: ahora los descendientes de los reyes de España son también descendientes del Cid, porque evidentemente en el siglo XIII los reyes de España ya eran descendientes del Cid. Ajá. Oye, ¿y por qué el poeta puede hacer de pronto esta historia de los infantes de Carrión? ¿Cuál puede ser la motivación de meter esa historia que de alguna manera afrenta a esos señores y sin haberlo comido ni bebido? Pues mira, yo creo que es una historia que se introduce hacia el año 1200 en el poema, cuando Castilla y León están separados, son dos reinos distintos, están enfrentados, y seguramente un poeta castellano decide de alguna forma pues afrentar a unos infantes leoneses como eran los infantes de Carrión. Ah, pues bien, esa es una razón. En el siglo X, los árabes levantaron una torre vigía en Uxama, en relación con otras fortalezas califales y las defensas de la línea fronteriza. Este es el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Uxama. Tiene aproximadamente una extensión de 28 hectáreas. Se pueden apreciar calles porticadas, entradas a las casas, las habitaciones, hay cisternas, termas, una terraza artificial que posiblemente era la base de un templo de culto imperial. Fue una próspera ciudad situada en una de las vías romanas más importantes, las que unía Asturica con César Augusta, Astorga con Zaragoza. A raíz de la dominación visigoda, la población del castro se trasladó a un llano en la parte izquierda del río Ucero, dando origen al actual Burgo de Osma. Durante la dominación islámica y tras los avatares de la Reconquista, cuando la zona fue controlada de nuevo por los cristianos, se produjo la restauración episcopal por el obispo Pedro de Bourget, San Pedro de Osma, en el siglo XII, quien eligió como sede catedralicia un apartado monasterio en la orilla izquierda del río Ucero. Se formó así un barrio, Burgo, que paulatinamente se convirtió en una población más importante que la ciudad de Osma. El Burgo pasó así a ser el Burgo de Osma. La catedral auspició la creación de su plaza y del entramado medieval de sus calles estrechas que convergen en ella. El Burgo de Osma despliega en su conjunto histórico-artístico uno de los más surtidos legados de la provincia. Entre soportales castellanos y edificios nobles desembocamos en esta hermosa plaza que presenta la catedral,
exquisita fusión románica, gótica, barroca y neoclásica. De la catedral románica quedan pocos restos, pues fue derruida para construir la gótica actual promovida en 1232 por el obispo Juan Díaz. De época renacentista son esta fachada y escalinata de la capilla de San Pedro, así como alguna portada del claustro, y barrocas son su monumental torre y algunas cúpulas de capilla. En el interior, desde el presbiterio podemos ver verjas, vidrieras, órganos y sobre todo el impresionante retablo de la capilla mayor construido a expensas del obispo Acosta por Juan de Juni, Juan Picardo y Pedro Andrés entre 1550 y 1554. La arquitectura del retablo es clásica, con rasgos claramente manieristas. La calle central consta de las escenas de la dormición de la Virgen, la Asunción y la coronación en el ático. El claustro actual se construyó entre 1511 y 1515 en estilo gótico flamenco. Tiene planta cuadrada y está cubierto con bóvedas de crucería estrellada. Desde la serenidad del claustro gótico nos acercamos al sepulcro policromado del santo fundador. En el museo podemos contemplar los cantorales y códices incunables, obras de orfebrería y objetos sacros. En la nave central, las tallas románicas y góticas, y los caprichos vidriados de la luz que inundan el espacio de claroscuros. En la catedral se encuentra uno de los más valiosos códices iluminados escritos por el clérigo Pedro y viniado por Martinus en 1086. Los beatos contienen los comentarios al Apocalipsis de San Juan, escritos en el siglo VIII por un monje del monasterio de San Martín de Liébana. Fueron realizados entre los siglos X y XIII y por su escasez y por su belleza y expresividad poseen un valor incalculable. Del Beato de Osma vamos a hablar con el Padre Juan Carlos. Padre Juan Carlos, este códice que ustedes conservan aquí tiene una característica especial. Aparece un mapa mundi donde vemos esa visión del mundo medieval. Sí, y además quizá para nosotros tiene un valor añadido, que es que el original se dedicó precisamente a un obispo de Osma, al obispo Eterio, que había tenido que huir a las montañas cántabras en la época de la invasión musulmana. Y después el códice que nosotros tenemos es del año 1086, precisamente de la misma época del Cid, y en ella la miniatura que más destaca, de las 72 que tiene, es una doble cara en la que se representa la visión que tenían del mundo en la época medieval. Y esta figura, aquí en el extremo derecho, esa figura muy rara, ¿qué es eso? Ese extremo derecho es el sur, es ese personaje que aparece ahí con un pie que se cubre la cara, es un patagón, ¿eh? Y además aparece como un poco independiente del mapa. Hay como otra lengua de agua que separa los tres continentes de esa zona, que esa era la zona desconocida, y el mundo desconocido para ellos era toda la zona del desierto, del Sáhara, que se decía que era una zona que estaba habitada por unos personajes mitológicos, los patagones, que durante el día andaban sobre un pie y cuando querían descansar se protegían del sol interponiendo su pie entre la cara y el sol, ¿no? Es la zona sur, aunque la tenemos a la derecha del mapa. Pues muy interesante, muchísimas gracias. La fortaleza califal de Gormaz fue durante los siglos X y XI una de las posiciones estratégicas disputadas por musulmanes y cristianos. Según el Cantar, el Cid y sus huestes cruzaron el Duero por Navapalos, que posee una atalaya islámica llamada el Centinela de Navapalos, desde la que se comunicaban visualmente con otras torres vigía en los alrededores de Osma.
Las atalayas vigías de origen musulmán se utilizaban como mecanismo de comunicación para alertar a las guarniciones de fortificaciones y castillos mediante el uso de espejos y de emisiones sonoras ante una situación de peligro. Estos sistemas de vigilancia encadenada podían abarcar cientos de kilómetros a lo largo de la ribera del Duero. Desde la lejanía, ya nos sentimos atraídos por la belleza arquitectónica del castillo de Berlanga. Su origen es musulmán, compañero del de Gormaz, construido en la defensa de la región contra los reinos del norte. La villa de Berlanga, junto a los citados Naval y Gormaz, formaba parte de la línea defensiva del Duero. Entre sus atractivos encontramos su castillo, de planta renacentista, asentado sobre otro anterior del siglo XII. Por la vieja puerta de Aguilera, el último vestigio de lo que fuera muralla medieval, se entra en la villa. Por su situación estratégica, Berlanga cambió de manos en numerosas ocasiones durante el siglo XI. Abandonada y repoblada en el siglo XII, su esplendor llegaría con los siglos XV y XVII. Su riqueza cultural y arquitectónica hacen de esta villa visita obligada. La Plaza Mayor es el centro neurálgico de Berlanga, con su ayuntamiento moderno y funcional, en cuya fachada una placa homenajea al Cid como primer alcalde de la villa. La plaza está rodeada de soportales apoyados en pies de madera con ancha base de piedra y con edificios típicos de la arquitectura castellana, que justifican sobradamente la declaración de Berlanga como conjunto histórico-artístico. Un buen ejemplo es la Colegiata, joya del gótico tardío en el columnario, construida en el siglo XVI. Estamos en el interior de la excolegiata de Nuestra Señora del Mercado. El magnífico retablo es posterior, claro, a la construcción del templo, es del siglo XVIII, y enmarca una bellísima composición sobre el tema de la ascensión de la Virgen, obra del pintor Antonio Palomino. La capilla de los Bravos de Laguna tiene también un artístico retablo, también traído de la anterior parroquia de Nuestra Señora del Mercado, y combina la escultura con pinturas de gran mérito. En él está el sepulcro de los Bravos de Laguna, dos hermanos gemelos, uno obispo de Coria, el otro alcaide de Segovia y padre de uno de los comuneros, de Juan Bravo. Aún puede oírse por las tierras de Soria el dicho: eres más viejo que el lagarto de Berlanga. De él refiere la leyenda que era un lagarto gigante al que se atribuían atrocidades, aunque también efectos beneficiosos. En realidad se trata de un caimán disecado que se trajo de las Islas Galápagos el obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, y que, bueno, con algunas reparaciones, aún continúa colgado en uno de los muros de la excolegiata. Berlanga brinda al viajero algunos de los mejores platos de la gastronomía provincial. Hoy estamos sentados con uno de los grandes maestros de la cocina castellana, con Carlos de Pablo, que nos has presentado ahí unos platos que de verdad, pues si tú tienes apetito, enseguida se te abre. Esos platos son digamos, una selección de lo que tú haces aquí, pero tiene más platos.
Sí, hay muchos más platos, incluso además hay veces que te resulta difícil, es decir, cuando te dicen ¿qué nos recomiendas o estas cosas, ¿no? Es decir, cada día recomiendas una cosa diferente porque cada día también tienes un estado de ánimo diferente, ¿no? Sí. Hay muchas otras cosas, claro. Oye, ¿y vas cambiando los platos con arreglo a cada temporada? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿tiene alguna especialidad? Claro, hay que ir cambiando cosas. Hay platos que superviven muchos años y mucho tiempo porque, digamos, se convierten en algo emblemático, ¿no? Pero se trata de ir modificando, de ir creando y haciendo. Y luego la temporada manda. Ahora estamos esperando con ansiedad, ¿no? Y con muchísimo placer que haya una nueva floración micológica. Y para nosotros la micología es santo y seña en esta provincia. Sí, porque eso es un punto importante aquí. Ponemos Y preparas muchos platos con setas. Cualquier día vamos a hacer con setas. Bueno, los postres también se pueden hacer, pero yo qué sé, vamos a hacer todo con setas. Todos los platos. Un poco exagerado, ¿no? Porque si no todo crea suficiente densidad como para cansar, ¿no? Pero usamos mucho las setas, para nosotros es importante. Es como una cocina tradicional, pero digamos que es un contenido tradicional con una forma moderna, porque su presentación está más de acuerdo a una estética muy actual. En definitiva, pretendemos no perder las raíces. Lo que hacemos es una cocina partiendo de las raíces que hemos mamado y de nuestra cocina. Es decir, yo mantengo esa cocina tradicional en mi pensamiento y a la hora de ejecutar. Lo que pretendo es ser actual. Ser actual es que ya no cocinamos para alimentar siempre, pero no para llenar o para... no hacemos ya una cocina de supervivencia o una cocina de necesidad, hacemos una cocina para el disfrute. Entonces, digamos que nuestra cocina forma parte ya de lo que es el turismo, tiene otros conceptos. No, realmente tus platos entran por la vista, ¿eh? Se empieza comiendo con los ojos. Y después ya... Pero de esos platos, ¿qué piden? Una sopa de ajo como esta tan exquisita, esa perdiz. Hay algunos que están más solicitados que otros. Que lo que hemos puesto en esta especie de bodegón son platos enteros, o sea, platos grandes. Sin embargo, lo que hacemos son los muchos pocos. Fundamentalmente hacemos muchos pocos, pero a mí me gusta mucho esa línea, ¿no? Es decir, probar muchas cosas, pequeñas cantidades, pero muchas. Sí, me gusta cantidad de cosas, ver. A mí también me gustaría, ¿eh? Claro, así, con la vista, te va agradando una cosa a otra. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y que sigas con esta inspiración. Bueno, y además, como no sé, a veces comento siempre un poco en plan de broma, es que si no, en los pueblos, ¿qué hacemos? Nos aburrimos. vivir muy bien. Tenemos que pensar. Vivir muy bien, sobre todo. Vivir aquí, bien también. Y aquí se vive muy bien, en Berlanga se vive muy bien. Nos hemos desplazado a 8 kilómetros de Berlanga. Sobre un cerro pelado se alza la ermita de San Baudelio, que presenta una notable armonía entre arquitectura y decoración pictórica. Si bien en 1926 sus pinturas más importantes fueron arrancadas de los muros y cedidas indefinidamente al Metropolitan Museum de Nueva York. Bueno, algunos fragmentos han sido rescatados y hoy se exhiben en el Museo del Prado. Aún así, todavía podemos admirar algunos trozos de pintura mozárabe y frescos románicos del siglo XII. Es uno de los monumentos más importantes del país, a pesar del expolio. Se construyó el templo sobre una cueva, posible alojamiento de un eremita del siglo VII, junto a un manantial que aún sigue manando agua. Construida hace casi un milenio, en el centro de la nave principal se levanta hasta la bóveda la columna de piedra en forma de palmera que enmarca el interior de San Baudelio. Es un prodigio de formas, luces y colores y fue todo un símbolo del cruce de culturas que convivieron en esta zona fronteriza a finales del siglo XI. En ese sentido, la ermita parece a un mismo tiempo mezquita e iglesia. El testero de la capilla del ábside, con ventana abocinada, muestra a ambos lados los iconos de San Nicolás y San Baudelio. Hay cierta controversia en la interpretación estética y valoración histórica de las pinturas. En las zonas bajas están representados temas cinegéticos, naturalistas y animales que podrían ser atribuidas a ilustradores de origen musulmán y que presentan notables diferencias temáticas y estilísticas con la planta superior, donde impera el lenguaje cristiano románico con pasajes de la historia sagrada. La lamentable expoliación solo nos ha dejado la impronta de algunas imágenes, como la del dromedario. Aunque también esta figura del cagón.
probablemente un signo de rebeldía del artista popular frente a los clérigos que regulaban su trabajo. Y huellas de la estructura ausente del programa iconográfico que ilustró la arquitectura de San Baudelio. Las pinturas restauradas corresponden a dos espacios, los nervios y las plementeras de la bóveda. La ermita de San Baudelio quiere volver a brillar. Un estudio de reconstrucción pictórica por infografía nos muestra el aspecto original de los frescos ausentes en los lugares que debieran estar. Un minucioso estudio de investigación efectuado por Félix González en sus archivos Cabré y en el Instituto del Patrimonio Histórico, y la utilización fotográfica de las primitivas pinturas actualmente en diferentes museos nos permite contemplar el esplendor de la ermita de San Baudelio tal como era a finales del siglo XI. A unos 10 kilómetros de San Baudelio está Reggio, villa medieval que posee uno de los conjuntos amurallados mejor conservados. Reggio se alza sobre un cerro perfectamente integrado en el entorno. Es uno de los lugares de más raigambre de la provincia. Nos encontramos con su imagen medieval nada más tras pasar una de las dos espléndidas puertas del siglo XIV. Destaca por su singularidad el rollo de Reggio, lugar donde se exponían las cabezas y cuerpos de los ajusticiados y a los delincuentes para escarnio público. La picota es de hierro en vez de las usuales de piedra, ya que en realidad se trata de una bombarda del siglo XV. Declarado bien de interés cultural, Reggio asombra al visitante por sus calles limpias y silenciosas. Su arquitectura popular ha convertido a esta aldea en una bella realidad visual, elevada a categoría de villa. Hoy cuenta con casa rural. Retortillo de Soria es la última localidad soriana en este tramo del camino. Paso obligado para adentrarnos en la Sierra de Miedes, que el Cid cruzaría en el 9º día de su destierro, adentrándose así en tierras musulmanas de la actual Guadalajara, sobre cuya parte en el camino volveremos en el próximo capítulo. Desde La Ina, el camino conduce a la villa de Medinaceli, la ciudad del cielo, una de las localidades más bellas de la provincia. Declarada conjunto histórico-artístico, se eleva sobre una colina amesetada donde los celtíberos fundaron el castrum de Auxilis. Medinaceli fue habitada por celtíberos, romanos y musulmanes. Aunque el cantar la cita como plaza castellana, en realidad fue territorio musulmán en vida de don Rodrigo. Cuenta la tradición que el caudillo cordobés Almanzor, muerto de regreso a Córdoba tras saquear el monasterio de San Millán de la Cogolla, fue enterrado con parte de su tesoro en el castillo de Medinaceli. De la época romana se conserva en Medinaceli este arco de triunfo, paradigma de la propaganda imperial romana en la península ibérica. Es una de las obras mejor conservadas de la provincia y es además un arco único en España, único de triple arcada. Marcaba este arco además el límite entre dos distritos administrativos, el cluniense, al que pertenecía Medinaceli, y el César Augustano. Se situó aquí porque tenía que ser visto por la gente que circulaba a través de la vía César Augustana hasta Zaragoza. El viajero que llegue a esta ciudad se encontrará con su palacio ducal también sometido a restauración. Y el poder evocador de sus calles bien empedradas, sus casonas, restos del trazado urbanístico de la época árabe, callejuelas estrechas, pasadizos y soportales, mansiones decoradas con escudos y excedentes enrejados, y su escolegiata, obra gótica del siglo XVI, en cuya capilla del altar mayor, no muy lejos de esta talla de Cristo crucificado del siglo XV,
está el panteón de los duques de Medinaceli. Un hecho relevante que ayudará a dar más renombre, si cabe, a la Medinat Salim de los musulmanes es el paso del Cid por estas tierras y la tesis de que uno de los juglares del Cantar de la Gesta de Rodrigo Díaz naciera en el Valle de Arbujuelo. La Gran Plaza Mayor, antiguo foro romano, aloja en un edificio del siglo XVI la antigua alhóndiga, utilizada antaño como lugar de compra-venta y depósito de grano. Hoy es oficina de turismo y frente a ella, en las noches de verano tienen lugar las llamadas Noches Musicales de Medinaceli. Abandonamos Medinaceli para trasladarnos al monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. Por el arco de entrada, que posiblemente sustituyó a un arco triunfal del tiempo de la fundación, accedemos a la plaza. En ella, la fachada de la iglesia, con su portada abocinada y rosetón de 8 metros, es una maravillosa recompensa para quien se desplace a este conjunto monástico. La fachada del monasterio es obra del siglo XVI, la parte del edificio que ha sufrido más remodelaciones, aunque se conserva la portada grecorromana que da acceso al interior. En la actualidad está destinado principalmente a hospedería. Claustro gótico del siglo XIII, alrededor del cual los monjes realizaban su vida. En todo el claustro, la nota más dominante es su profusa y sencilla decoración vegetal en los capiteles y columnas truncadas, encajes y hojas de vid y de acanto. En las claves de las ojivas, rosetas y piñas. El claustro gótico se ha venido denominando de los caballeros, porque en él quisieron ser enterrados muchos personajes de la nobleza, del servicio del rey o de la iglesia. Destacan principalmente los pertenecientes al linaje de los condes de Molina y don Pedro Manrique, segundo conde de Molina. Por una pequeña puerta del claustro se accede a la iglesia, donde se encuentra en primer lugar el coro tallado en 1557 y el órgano del siglo XVII, con ornamentación neoclásica. La iglesia es la expresión más evidente y característica del espíritu del Cister. En este lugar, al que la comunidad acude 7 veces al día, la austeridad, despojo y desnudez de la piedra dan su forma más amplificada a los espacios. Hacia 1850, el abad Fray Luis de Estrada hizo el encargo de estas pinturas a un pintor italiano, natural de Roma, Bartolomé de Maturana, que representan la victoria de la batalla de las Navas de Tolosa, donde el arzobispo don Rodrigo y Alfonso VIII encabezan los ejércitos cristianos entre los que ondea el pendón de la Virgen con el niño en brazos. El retablo, con su imaginería, es de Félix Malo, de 1766, en el que se encuentran actualmente enterrados los restos de San Martín de Hinojosa y don Rodrigo Jiménez de Rada. Su estructura de cascarón se ajusta al semicírculo del ábside, aunque 4 ventanales tuvieron que taparse por abrir otros a la altura de las hornacinas de los santos de la orden. El claustro plateresco lo empieza a edificar el abad Fray Bernardo de Espinosa en 1531. Se atribuye al taller de Covarrubias por su semejanza al construido en el Palacio de Peñaranda de Duero, en Burgos. El ala sur de la balaustrada está dedicada al descubrimiento de América. En unos medallones muy posiblemente están representados los reyes católicos Juan la Loca y Felipe el Hermoso. En el ala de poniente están los medallones de una calavera coronada y el de San Luis de Francia con la flor de lis, las figuras bíblicas de Daniel y Sibila y a continuación San Martín de Hinojosa y Alfonso VII. Terminando en el ángulo opuesto
con San Bernardo emparejado con su escudo. El refectorio de los monjes del siglo XIII. Es una obra única dentro de la arquitectura de la orden. Está concebida como un gran espacio de luz y construida en dos tiempos. Al primero correspondería la parte baja con los ventanales y más tarde se decidió elevar su altura con bóvedas sexpartitas que se sostienen sobre los muros sin necesidad de columnas de apoyo. Está bien de destacar la escalera con columnas que sube al púlpito del lector. Las comidas se hacían en silencio, mientras que un monje, desde aquí, desde este púlpito, leía párrafos selectos de la Biblia Vulgata latina. En el ángulo noroeste del claustro, un doble arco apuntado da paso a la cocina gótica del siglo XIII. La chimenea tiene sus muros inclinados con el fin de evitar la acción de la lluvia. Una armadura de piedra sostenida por dos arcos apuntados remata el tiro en perfectas condiciones. Tanto es así que cada año, en la vigilia pascual, se enciende el gran fuego que prende el cirio antes de iniciarse la procesión nocturna por los claustros del monasterio. Se termina el periplo por tierras sorianas para entrar en tierras musulmanas, donde el Cid se topará con numerosos enemigos